Muy buenas tardes. Bienvenidos a los conversatorios con nuestros fundadores, la historia contada por sus protagonistas, en el marco de la celebración de los 50 años de la escuela. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Ricardo Rincón Hernández, un conversatorio que dirige el doctor Alfonso Rodríguez Díaz, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Para la Universidad de Escuela Colombiana de Ingeniería y para mí en particular es un gusto poder tener en el día de hoy este conversatorio con el doctor Ricardo Rincón Hernández, cofundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería. El doctor Ricardo Rincón Hernández es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero hidráulico de la Universidad de Grenoble en Francia, como lo mencioné, miembro cofundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y en el desarrollo de la ingeniería, particularmente en un campo muy bonito de la ingeniería civil, que es la consultoría, cofundador de una empresa de ingeniería importante como fue Consultores Civiles Hidráulicos. Ricardo, buenos días, y es un gusto que estemos hoy los dos conversando. Buenos días, señor rector, y comparto completamente ese gusto, enormemente en el día de hoy por circunstancias que tú conoces bien. Sí, pues sin más preámbulos, y la idea es poder conocer desde diferentes facetas al doctor Rincón, pues vamos a iniciar con este conversatorio. Me gustaría, por favor, que nos dijera, para comenzar, quién es Ricardo Rincón Hernández, cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene de su niñez, la adolescencia, el crecimiento como persona, en general todo lo que tiene que ver con su familia. Gracias. Pues a ver, yo quiero comenzar sí, con la parte inicial de mi vida. Yo nací en Bogotá en el año 1939. Nací, no, esa parte de mi nacimiento, posteriormente nosotros vivimos con mi familia
en un barrio que se llama el barrio Panamericano, que queda justamente enfrente, en la calle 26, enfrente de lo que es hoy el Colsubsidio. Ese barrio lo inauguraron o lo hicieron los empresarios de Bavaria, y por eso la mayoría de las casas que estaban ahí eran para los funcionarios y empleados de esa empresa. Nosotros por casualidad, o mi padre por casualidad, tal vez en una de esas laterales construyó lo que fue la casa nuestra por mucho tiempo. Pero el hecho de que estuviera yo ahí, o que estuviéramos ahí, que también Bavaria hizo una escuela para los empleados, para los muchachos de la empresa. Y si nosotros estábamos ahí, entonces voy a aprovechar esa circunstancia en mis épocas digamos, de los 6 años tal vez, ¿no? Hasta lo que terminé en cuarto, lo hice en la Escuela Nacional Bavaria. Yo no sé si eso está todavía, me parece que ahí está todavía y sigue llamándose lo mismo. Fue por mucho tiempo, ha sido por mucho tiempo una escuela del gobierno, manejó el gobierno, luego que lo abandonó Bavaria, pero creo que sigue siendo bueno. Fue una educación de niñez, pero bien enfocada con psicólogos. En ese momento era difícil encontrar profesores formados, entonces esa parte se logró. Eso estuve ahí, eso es la parte, digamos, de formación directa. En cuanto a la parte de esa niñez, pues la niñez de casi todos nosotros. La ventaja que teníamos ahí es que todas las casas eran prácticamente abiertas, todo el mundo entraba a ese barrio y todos entrábamos sin necesidad de golpear. La mayoría de las veces nosotros estábamos en la calle jugando fútbol o haciendo una cosa que tal vez todos nos recordamos, no sé por qué, tal vez en ese momento estaban las patinetas y cada uno de nosotros tenía que hacer la patineta con una tabla y con unas ruedas encebradas y después nos divertíamos con eso haciendo carreras que simulaban en la Vuelta a Colombia. Sí, eso era, poníamos estaciones y poníamos esto. Eso es en cuanto me acuerdo de esa parte de lo que es la escuela de la parte inicial. Tal vez yo tengo ahí un recuerdo que sí me marcó y me sigue marcando hoy. Es que en el año 1948 se vino, por culpa del nacimiento para mí, señor rector, de la violencia que realmente en mi manera de ver tiene origen en los años 40. Yo creo que antes de los años 40, pues nosotros podemos hablar de la guerra mundial y de la guerra de los 1000 días, pero tal vez no eran unos enfrentamientos en Colombia que casi pasaban desapercibidos. Pero a partir de los 40 sí, me parece a mí que hay una lucha, y empiezan las luchas de lo que llamamos violencia hoy, de dos partidos que eran los que gobernaban o manejaban la política y manejaban todas las cosas en Colombia. Y entonces ahí viene, digamos, los esfuerzos de un grupo de esos de esa política o grupo político que trataban de molestar a los otros que en ese momento tenían el poder. Entonces viene ese estallido del año 48, hasta eso iba, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y que en Bogotá fue, pues para mí, que yo recuerdo el niño, yo tendría por ahí 8 o 9 años, pues fue muy fuerte. Por eso me recuerdo y por eso lo menciono. Es que empieza a haber que mataron a un líder y que en ese momento, pues aparentemente no había nada formado de eso, pero seguramente sí, porque salieron los individuos que pensaban como él o que esperaran que él fuera el presidente, y entonces hubo una desbandada en Bogotá. Y Bogotá, ¿qué hubo? Pues quemas de vehículos, quemas de buses, el tranvía, quemas y asaltos de los comercios. Esos asaltos eran terribles y tal vez lo que me acuerdo yo mirando por la calle 26, gente cargando de toda índole de cosas, que después de un tiempo todos los vendían de alguna manera, ¿no? Y obviamente ahí se desata para mí de una manera más fuerte lo que esa violencia que digo yo que empezó en los años 40. Esa violencia, entonces el gobierno, el turno piensa que los del otro bando están tratando de quitarse del poder y ellos se aferran al poder. Entonces, créanme, para mí es el comienzo de las guerrillas.
es la guerrilla primera del llano de uno de esos bandos, y la guerrilla de, digamos, de tratar de aniquilarlos también de los otros bandos, por cualquier forma. Entonces aparecen esos muertos de franela, los asesinaban prácticamente cortando en la cabeza a unos y otros incendiándoles las casas. Es decir, ese es el comienzo para mí, por eso tal vez recuerdo de la violencia que hoy tenemos que sufrir hasta este momento. Entonces a veces hablan ellos de 50 o de 100 años y realmente si uno calcula eso del año 40, pues en este momento tenemos casi con los 80 años, ¿no? Unos 70, ¿no? No, 60, 80, sí, 60 más bien, sí, claro. Pues qué comentarios y qué contraste tan interesante. Hace referencia a su infancia y su niñez, de cómo con absoluta tranquilidad podía compartir con sus amigos en la calle sin ningún problema, y el contraste de cómo se generó o se ha ido generando la violencia en el país. Sin duda alguna son contrastes bien bonitos en la referencia y en el perfil para conocer quién es el doctor Ricardo Rico Hernández, cofundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Pero pensando en esto que nos está comentando, me gustaría que nos contara cómo llegó a ser estudiante de la Universidad Nacional y cómo apareció su inclinación por la ingeniería. Claro, claro, Alfonso. Lo que pasa es que estaba tratando de ver que para mí eso fue el origen liguero de las guerrillas, que a veces nos olvida que fue una cosa partidista, tal vez sin importancia aparentemente, pero con gran importancia posteriormente. Pero a ver, esa es mi infancia. Tendría que, para entrar a lo que me estás preguntando, tener cómo llegué al Colegio Nacional de San Bartolomé, que para mí es tal vez la base fundamental de mi formación. Eso fue, digamos que uno de los profesores que tenía yo en esa infancia tenía un padre que trabajaba en el Colegio Nacional de San Bartolomé, se llamaba en ese momento, porque ese colegio, hasta esa época, prácticamente unos años anteriores, había sido un colegio nacional, junto con el Colegio Camilo Torres y el Nicolás Guerra. Tal vez eran los colegios poderosos en ese momento, y después, porque no, después creo que sí se crearon muchos, pero en la época en que yo estaba en el colegio mucho. Eso fue del año 1950, 51 tal vez, en que este profesor que me conocía me dijo, oiga, camine usted, yo quiero que usted vaya siquiera al colegio de San Bartolomé. Yo no tenía en ese momento, seguramente mi padre sí, pero yo no me acuerdo bien, qué quería ir a hacer, y me fui al colegio San Bartolomé, que en ese momento, el año anterior, había sido entregado a los jesuitas. Los jesuitas que en un siglo anterior tal vez fueron expulsados de Colombia, tal vez te acuerdas. En este momento retoñaron algunos siglos antes por Colombia y les dieron el manejo del colegio. De manera que cuando yo entré, ellos manejaban los jesuitas el colegio, y para mí eso constituye una etapa muy linda de mi vida, haber estado en el Colegio San Bartolomé, el Colegio Mayor, como lo llamábamos entonces. Ahí tuve, pues los jesuitas tenían muy poca, digamos, participación en la parte profesoral. Ellos lo que hacían era la parte directiva y la parte de manejo de disciplina, tal vez, la parte religiosa, obviamente. Entonces ustedes saben que los jesuitas siempre han sido individuos que han sido buenos educadores, son todos muy preparados, inteligentes. Y tal vez eso nos transmitieron a nosotros. Es decir, desde el principio uno siente que le están exigiendo, uno siente que hay no solamente una vocación hacia tratar de que aprenda lo que se supone que exigía el ministerio, sino además de eso hacia algunas cosas adicionales. No sé, para mí en el colegio, cuando empiezan, por ejemplo, el colegio tenía un teatro, y allá nos llevaban a hacer de vez en cuando visitas al teatro, pero de forma de tratar de informarnos en cualquier cosa distinta, aunque no distinta, no, porque era parte de la formación. Entonces teníamos ahí películas, teníamos de vez en cuando alguna conferencia seguramente básica, y entonces eso lo va formando a uno. Entonces yo tengo un recuerdo muy lindo del colegio, y especialmente, porque me acabas de preguntar ahorita, por una parte que fue una persona a quien admiro
y que me dio demasiado información en ese momento, se llamaba el padre Montoya. Él había sido rector del Colegio de la Merced, también de San Bartolomé, y un hombre de una inteligencia y de una capacidad, un físico impresionante, pero impresionante. Entonces el colegio tenía la ventaja que tenía los laboratorios, yo diría que mejor quizás los de la universidad después, son estupendos los laboratorios de química y física. Y el padre Montoya creó en nosotros, yo creo que en casi todos, un amor por la física y un amor por el laboratorio. Entonces era un hombre que no nos decía vamos a hacer una clase, sino que vamos a mirarla en el laboratorio y van a ver que cada uno de ustedes interprete y mire cómo es eso y por qué lo hace. Esa es la forma tal vez que a mí me enseñó que con el ejemplo es mucho más fácil la docencia que con la parte de llegar a un libro o una obra al computador, sí. Eso es importante, ¿no? Porque lo mismo que los libros eran básicos, pero a mí no se puede olvidar el padre Montoya, otros padres tal vez. El rector era un hombre tan especial, se llamaba Carlos Ortiz Restrepo, mira que mi memoria no está tan mala. Muy buena, excelente. Y tal vez a él después lo encontré en un seminario, ¿qué? ¿Cómo se llaman los? ¿Un congreso? No, donde esté bien los sacerdotes. En Un convento, pero no exactamente convento. En un seminario. Seminario, eso, en un seminario en Roma, lo encontré allá alguna vez, y claro, recordando cosas también para mí era muy agradable. Pero voy a decir, para mí el padre Montoya me ayudó mucho en lo que les voy a contar, lo que me han preguntado con respecto después al entrar a la universidad. Él fue extraordinario. Como digo, tal vez pues todos nosotros debemos pensar igual. Esa es otra etapa linda y que seguramente lo hemos vivido todos. Esa etapa del bachillerato, que es lo que dice terminando adolescencia quizá, es algo que no se olvida, ¿no? Esos son tipos que hoy los que quedan todavía nos hablamos y todavía amigos. Y de toda índole, de todo aspecto social, de todas cabalidades sociales, o sector social. Es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y si uno pone a mirar atrás, la cantidad de gente importante dentro de la política, incluso, que ha salido del colegio, es abundante, es alta. Sí. Está muy claro, Ricardo, por lo que nos comenta, el gusto finalmente por la física y por las matemáticas. Claro. Y el impulso para llegar rápidamente a la Universidad Nacional, o sea, está muy claro. Incluso en lo que comenta, lo refiero y más adelante lo podemos mencionar, ahora sí se entiende perfectamente cuando ustedes fundaron la escuela, el gusto por los laboratorios, la construcción del laboratorio de hidráulica en la primera sede de la escuela de Usaquén y las prácticas tanto de sistemas a presión como a superficie libre que se construyeron. Y ahora entiendo un poco más, digamos, el gusto por explorar, por la naturaleza, etcétera, etcétera. No sé si en los años en los que estuve en la Universidad Nacional como estudiante, tenga algo en particular que comentarnos. Yo creo que mucho, Alfonso, y eso tal vez es que lo que mejor me acuerdo. Yo estoy sorprendido que algunas cosas hoy que quería completamente olvidadas las estoy recordando. Eso es muy lindo. Pero claro, yo salí del bachillerato inmediatamente, por fortuna en ese momento era frecuente que los estudiantes de bachillerato fueran a hacer el servicio militar. ¿Sí? Y algunos de los colegas nuestros, pues Ricardo Quintana, él hizo el servicio militar un año antes salió un año antes que salí yo de la universidad, y obviamente él perdió, se dice así, no sé, bueno, un servicio militar. Yo fui al servicio militar y fui aprobado. Y fui a la entonces, ¿cómo se llama? Caballeriano, que está yendo hacia Usme. ¿Carabineros será? No, allá también fueron. Y un par de días, y al segundo día había demasiados, digamos, gente más de la que necesitaban. Entonces hicieron una recolecta a la gente, y yo no sé por qué me sacaron, bendito día de Dios, digo. Sí, hicieron un proceso de selección. Un proceso, sí. Y bueno, ahí salí. Eso es, pero ¿qué pasó? En ese momento, ya que me preguntas tú, pues tenía que ir a la universidad.
Y en ese momento que digas que si estaba pensando yo en la ingeniería como tal, pues esta vez tan despistado como están casi todos los bachilleres. Pero no hay duda de que sí tenía claro de lo que el padre de Montoya me ha dicho siempre, nos ha informado que la parte de la física, la matemática era algo importante, claro, y era muy lindo. De manera que yo fui a la Universidad Nacional a presentar en ingeniería, no tenía en ese momento sino ingeniería civil también, ¿no? Y lo que me presenté a esos exámenes que ustedes saben perfectamente son de una cantidad impresionante de gente en ese momento. Tal vez no había la posibilidad, como hay de hoy, sino de ir a la Universidad Nacional para los que teníamos pocos recursos, y tal vez los que tenían más recursos podían aspirar a la Javeriana, y tal vez en ese momento estaba también en proceso de formación apenas unos pocos años la Universidad de los Andes. Toda esa etapa de escogencia, me tocó a mí hacer ese examen. Era un examen que yo creo que eran como 1000 o 1000 pocos estudiantes más, y de esos se escogían 60. Yo tengo que ser honesto y decir que presenté mi examen muy bien, pero yo no estuve entre los 60. Estuve ligeramente pasado de los 60. Y otra vez me pasó la suerte como la del servicio militar. Por alguna circunstancia ese año la universidad resolvió ampliar a 120. Y yo estaba muy cerca de los 60, no tan lejos, pero estoy admitido de esa manera. Bueno, entonces por fortuna para mí, porque yo no tenía una alternativa, digo, por cosas de recursos de mis padres, y obviamente, pues feliz de que hubiera podido entrar a la Universidad Nacional, que en el momento tenía una fama pues muy grande, la gente que salía y la gente fue formada. Entonces entré a la Universidad Nacional. Y ahí viene esa otra etapa muy linda, esa es tal vez la más hermosa de esa etapa de adolescencia, ¿no? Porque tenemos unos profesores, es una cosa que yo siempre he dicho que es importante, que nos formó a todos, profesores que tenían una práctica muy grande en lo que era la ingeniería. Entonces, desde el primer año nosotros debíamos tener álgebra o dibujo, cualquier cosa, estábamos viendo cosas realmente prácticas que nos hablaban los profesores. Esa fue una ventaja. Hay una anécdota que no quisiera ni contarla, pero me salió en este momento. Es que en el primer año de física fue uno de los grupos, dos materias en toda mi carrera que yo saqué finalmente 5. Y es una de esas físicas y otra, bueno, otra. Y justamente por la formación del colegio. Claro, a mí me parecía eso como sencillo, mientras que para otros era bien difícil. Eso fue una cosa bien bonita. Esa etapa de la vida como es de bella, porque son nuevos muchachos, la etapa de tratar de molestar, pero somos serios, tenemos la ventaja todos, que siendo digamos, tantos escogidos de la universidad, pues todos teníamos era estudiar. Entonces era estudiar. Yo digo a veces cuando hablo de la etapa de la Universidad Nacional, que serán tan buenos los que entran que ahora a veces los profesores, nosotros los profesores que pudiéramos ser malos, no los tratamos, no los lográbamos hallar. Al final salíamos bien, porque esa es a veces digo eso con cierta verdad, que sí, seguramente también tuvimos profesores que no eran lo que queríamos, pero lo sabíamos superar. Esto hace parte, ¿no es cierto?, de las variables para podernos formar. Pero menciona de manera efusiva el paso por la universidad, y pensaría yo, y no sé si Ricardo lo comparte, que en el paso por la universidad aparecen verdaderos compañeros, verdaderos amigos. Y entonces, claro, uno siempre menciona en los recuerdos, cuando van pasando los años, a esos amigos. No sé si quisiera recordar. Alfonso, es que mire, nosotros teníamos ya, bueno, éramos 120, entonces estábamos divididos en 3 grupos. Y normalmente eso se reparten por abecedario, por orden de abecedario. De manera que los del grupo primero están desde los Ángeles, tal vez hasta, bueno, los Jiménez, tal vez. El grupo segundo de los Jiménez, más o menos hasta el primero de nosotros. Tal vez a las Piñas, sí, o la O. Y finalmente, los de la R y ahí para adelante. De manera que a mí me tocó ese tercer grupo. Y obviamente, desde el principio, uno empieza a crear grupillos para estudiar, absolutamente para estudiar. Pero después termina jugando el fútbol, que en la universidad era fabuloso los deportes. Ya le explico por qué. Primero, bueno, y una vez, primero porque en esos cursos iniciales teníamos incluso cursos que ahora ni siquiera, o se hacen, no sé. Nosotros teníamos cursos de deporte,
teníamos la obligación de hacer deporte un día a la semana, de los miércoles por la tarde, ir al estadio, y en el estadio había incluso algunos que hacían pesas, y los que jugaban fútbol, y los del béisbol, todo. Esa era una parte de la formación, digamos. Y fuera de eso, la Universidad Nacional está rodeada, en este momento no tanto, porque ya la llenaron de edificios, rodeada de pasto, entonces nosotros salíamos de cualquier clase, teníamos un cuarto de hora, íbamos a jugar fútbol enfrente. Entonces esa parte es una parte bien. ¿Y qué pasa con el fútbol o cualquier deporte? Pues empieza a crear los amigos. Yo voy a jugar con esto, ya sabe con quién escoge. Y al final esos son también los que estudian con uno y terminan siendo amigos no solamente de uno, sino de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de todo. Y en la universidad tenía una cosa bien importante y fundamental en mi formación, creo que la de todos. Primero que siendo de esa manera de escoger, pues teníamos elementos de todas las clases sociales, porque no estaban defendiendo uno u otro, sino todas las clases sociales. Y lo segundo, que eran elementos de todas las partes de Colombia. Entonces yo tenía compañeros sobre todo, no sé, me acuerdo por qué, pero muchos costeños, tal vez no estaba toda la Universidad del Norte, estaban gente del Valle, a pesar de que tampoco estaba el Valle, estaba la Universidad Nacional, pero en Palmira, y eso era agronomía, y muchos boyacenses, ¿no? Entonces eso era de verdad una cosa muy interesante, porque esa diferencia hace que todo finalmente se integre. Sí, ese primer año, por ejemplo, un ejemplo, discúlpeme, que es que ahora me acuerdo de eso. Buenísimo, pero muy bueno, ¿cierto? Es que, por ejemplo, pues nosotros llegábamos, en mi caso, seguramente a pie, yo no estaba muy lejos de la universidad, y había mucho más que... también están las universitarias, las residencias universitarias, que entonces los extranjeros, digamos los de fuera de Bogotá, más o menos vivían en las residencias universitarias, que en esa época eran muy tranquilas y no había los problemas posteriores que tuvieron que acabar con ellas. Entonces, tenían muchachos, compañeros allá de del grupo mío, que acaban de regalarle el papá con terminar el bachiller y dieron carro. Entonces tenían carros nuevos. Entonces la diferencia aparentemente terrible era una ventaja muy grande. Es decir, todos nos integramos en el estudio, que fuera el nuevo en la parte social. Esa es una parte que ojalá tuviéramos presente siempre para la formación de cualquier muchacho. Y eso es lo que tal vez hoy ha tratado de no hacerse, y tal vez por eso hay tantos problemas de parte social. Esa parte de la universidad fue una cosa muy linda. Finalmente, antes de ir al terminar el bachillerato, con la colaboración de un profesor alemán, tal vez yo, no sé por qué, como líder, no tengo idea, pero así fue, planteamos una visita a Europa. Y nos fuimos. Claro, previamente en el año que estábamos en quinto, les recuerdo que nosotros trabajábamos por año, ¿no? Ya no era semestre ni nada de eso, éramos un año, se perdía el año, se iba o no, se perdía un año. Cuando estábamos en quinto, planteamos justamente con el colega posterior que tuve una relación muy bonita, Ernesto Obregón, tal vez ahí empecé a tener una relación bonita y cercana con él. Él nos acompañó siendo estudiantes a visitar la costa. Uno dice que va en visita de colegio, en visita de formación. No, a pasear. El año siguiente sí hicimos una visita a Europa. Imagínense, pensar en una visita a Europa de personas que no teníamos los fondos, pues tal vez desde el primer año empezamos a ahorrar y a buscar fundamentalmente en Inglaterra, en Alemania, en España e Italia, creo que él nos ayudara. Y sabe que en todas partes conseguimos apoyo de las industrias allá y querían que visitáramos eso. Entonces, nosotros en el año 63, que fue el grado de bachiller, y coincidencialmente ese año tal vez cuando veníamos de allá, creo que fue el día que asesinaron a John F. Kennedy, me parece. Bueno, entonces nosotros estuvimos visitando universidades e industria. Y yo creo que ahí es donde más me picó a mí la posibilidad de hacer la parte hidráulica. Yo estaba feliz de ser ingeniero, pero yo ingeniero tal vez cuando me preguntas eso ahorita un momento, pues tal vez miraba con mucha curiosidad más que otra cosa las construcciones de las vías. Me parecía interesante la maquinaria que empleaban.
me parecía tan interesante que metieran en las calles de Bogotá unos tubos que no sabía para qué eran. Y tal vez, me estoy volviendo atrás, pero es que Pero me muy bueno. tal vez me parecía muy raro ver unas cosas que andaban por entre rieles, que eran los tranvías. Y después que fueron reemplazados por otros que tenían los cables que iban arriba y que no sabía, que eran los trolley. Entonces esa es la parte que como muchacho uno empieza uno, ¿qué es eso y cómo funciona La eso? curiosidad. Eso, la curiosidad. Entonces ya digo de la visita a Europa, que eso es una belleza, creo que para todos nosotros. Si teníamos esa separación aquí de los tres grupos, pues ahí sí quedamos un solo grupo. Desafortunadamente no todos fueron, pero sí una gran mayoría. Nosotros pienso que como ingenieros nos graduamos sin haber perdido ningún año, pero no como unos 60, pero en total nos graduamos 70 y pico, y esos pico después de 60 eran personas de esas que uno alcanzaba que tenían que repetir algún año. Vuelvo entonces a los viajes a Europa. Primero a Europa, pues imagine llegar uno de Bogotá sin haber, algunos de nosotros, y eso pasaba hoy mucho, pues seguramente ni siquiera han salido de la sabana de Bogotá, llegar al aeropuerto de Londres y, hey, ¿qué es esto? Eso es terrible, ese es un golpe terrible. Y ese es un golpe que ayuda muchísimo, pero muchísimo, para mí. Esa es una formación que ojalá la tuviéramos todos. Y en ese momento, cuando llegamos a Londres, yo comentaba que en Colombia sería mejor que el presupuesto le gastara para que cada uno de los colombianos pudiera estar siquiera un tiempito en Londres, en el instante. Pero después de eso, vamos a Francia, no, vamos a Holanda. Y en Holanda lo que más nos llama la atención ya es cuando viene mi laboratorio de Delft. También de hidráulica, y eso me empieza a mí a gustar, pero de verdad, me pareció tan lindo eso. Y después vamos a Francia. Y en Francia, por coincidencia, estaba un modelo hidráulico de maremotriz. Empezaban a estudiar la posibilidad de las olas para crear energía eléctrica. Y ahí sí me agarraron. Y después vamos a Edimburgo, a eso se llamaban escuela de ingeniería, no era la facultad de ingeniería, pero escuela de ingeniería. Y tal vez por eso fuimos después de la escuela. Y vamos a mirar de afuera, no, la misma cosa. Eso, la hidráulica ahí me pegó. Fuera de eso estaba un instituto en Grenoble que todavía está, que se llama Estudios Hidráulicos, Sobreat. Y entonces ahí sí, digamos, en la parte de tuberías no, maquinaria hidráulica, que es lo que ellos producen, turbinas de toda índole, pues eso me acabo de, yo tengo que venir aquí a hablar de eso. Esa es una parte que, eso después lo completé cuando fui a Francia. Pero no quiero perder la cronología, pero tengo que mencionarlo claro. Ahora entiendo muchas cosas, pero usted se acordará, y de pronto más adelante lo mencionamos, el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la Universidad Nacional, el modelo de la boquilla, los modelos hidráulicos del río Magdalena, en el que compartimos mucho tiempo, muchas cosas importantes y bien bonitas, pero fíjese que qué interesante lo que nos está comentando Ricardo, para entender, pues, digamos, una mente tan inquieta. No, para entender por qué fui ingeniero primero. Claro, entonces... Porque ingeniero, y el padre Montoya sí que lindo, pero yo no tenía fondo de verdad qué era eso. O sea, sí, me estaba en la maquinaria hidráulica, veía azúcar. Y llega uno a una cosa bien bonita, ¿no es cierto? Conocer la física de las cosas sí que le cambia. Y decir otra cosa, que en todo caso la física newtoniana sigue siendo válida para entender todos los fenómenos. Me hace recordar ustedes al padre Montoya, él no sabía esas ideas de lo que eran las leyes newtonianas, de todo, Newton uno. Primera y segunda ley de Newton. Sí. Okay. Pero claro, pero te digo que fue tan lindo, y él no le interesaba rajar a la gente, sino ayudarla. Entonces yo creo que los que se fueron de médicos o veterinarios, pues tal vez era porque tenían arraigado, o su papá era médico, pero es que él nos embarcó hacia allá. Una motivación muy grande. Bueno. Sí, y entonces, digamos, para no perder el hilo de la conversación, que ha sido muy agradable, me gustaría que nos contara, usted terminó en la Universidad Nacional,
se graduó como ingeniero civil, pero aparecieron dos caminos de lo que yo conozco, dos caminos paralelos. Uno que fue la docencia y continuó en la Universidad Nacional, y el otro el gusto por desarrollar la ingeniería a través de la consultoría. Entonces, me gustaría, Ricardo, que por favor nos contara, digamos, cómo combinó esos dos trabajos y cómo finalmente se fue a estudiar a Grenoble. Alfonso, yo creo que ya en ese momento que yo y soy ingeniero, yo ya tenía motivación para dónde coger y sabía lo que quería hacer, si lo podría hacer naturalmente. Casi uno en ese momento, y hacía, yo no sé que hoy es más difícil tal vez para los que saben, pero como tú dices, tenía uno dos alternativas. Una profesional, inmediatamente ejercer lo que era tan bonito, y la otra, pues la posibilidad eventual que se me presentó ahí, si quiere quedar aquí en la universidad ayudando a ser instructor en ese momento. ¿Sí? Ahí nuevamente Ernesto Obregón era secretario ya de la facultad y él me insistió mucho en esa posibilidad. Pero yo sí seguía pensando mentalmente en ingeniería. Me olvidé de una cosa que tiene que ver con eso. Yo desde Carlos IV de la universidad trabajaba ya como auxiliar de ingeniería en una empresa de ingeniería de Eduardo Lleras, y trabajaba, él era también ingeniero hidráulico y trabajaba en eso. Justamente él era socio del papá de Ricardo López. Él era socio y él fue el que nos daba alguna vez también en zoología. Entonces, eso yo trabajé en ese tiempo y entonces digamos que cimenté me gustó por lo que era la vida práctica de lo que puede hacer la ingeniería. Entonces, sí tuve esas dos posibilidades en ese momento. Qué bueno. Sí, eso es muy lindo. Quiere decir que el combinar esas dos cosas, y yo creo que en una etapa temprana de su vida, apareció la oportunidad con el grupo de personas que conformaron para fundar la Escuela Colombiana de Ingeniería. Yo quisiera, Ricardo, por favor, que desde su óptica nos contara cuál fue el origen de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Oye, eso es bien complicado, Alfonso. Yo que estoy bastante ahí, un poquito trasnochado, porque mi cabeza no... Pues, hoy ha estado como bien, Dios sabe, por verlos a ustedes tal vez, pero realmente en este momento no están funcionando como yo quisiera. Pero hoy las tengo más o menos. Oiga, esa parte de la Universidad Nacional es tan linda toda, pero tan linda que no tiene uno sino recuerdos y recuerdos amables y gratitud grande. Como te he contado, pues si yo no hubiera podido entrar a la Universidad Nacional, quizás no puedo ser ni siquiera una profesión de ningún tipo. Y fuera de eso, me da la educación, pues casi que gratuita, porque, a ver, la Universidad Nacional tiene en el momento, eso pagué yo 110 pesos por cada curso, cada año, pero la universidad a los que tenemos determinado número de promedio nos quitaba eso. Entonces, de manera que yo me costó 110 más 10 pesos que tenía que pagar anualmente por la parte médica. Entonces, imagínense. Entonces, esa parte de uno tenía la posibilidad, si era buen estudiante, de que no tuviera nada que pagar los papás, porque era la única posibilidad. Además, la Universidad Nacional, fíjate, todo eso, adicionalmente, tal vez por ahí que tercero o cuarto, eso que voy a contar, pues puede que me haya quitado un poquitico el estudio, pero me dio mucha lo que era la profesión. Yo fui auxiliar en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Era una ventaja muy grande porque podíamos trabajar por horas y nos daban trabajos de cálculo y las podíamos hacer por horas. Entonces, claro, yo salía de clase y me iba para allá, que estaba lejos, ¿no? Estaba ahí pegado a 50 metros. Entonces, tal vez a veces pienso que hubiera podido ser mi rendimiento al final un poquito menor por estar en eso, pero obviamente me permitió ayudar a mis padres un poquito a que ya no era solamente dependiendo hasta del almuerzo, sino que podía ayudar. Además de eso, escúcheme porque tengo me recuerdo, mire, esa educación de la Nacional es tan linda, que no solamente era la parte que fueran profesionales, sino profesionales que tuvieran claro cuál era el sentido de tipo cultural. Y hay cosas que no necesitan hacerlo. La universidad tenía, por ejemplo, una cafetería
una cafetería que después se destruyó por lo que puedo ya comentar tradicionalmente, era riquísima, además era carísima, creo que valía 30 pesos, si fuera eso nos los daban adicionalmente el gobierno en un bono. Entonces eso fue regalado. Pero cuando llegábamos nosotros a la cafetería siempre, tal vez una vez por semana, había un concierto de la Sinfónica. Y había una persona que era la persona, ¿cómo se llama eso? El director, que antes de hacer el concierto nos explicaba a todos por qué, cuáles eran los elementos de la Sinfónica. Entonces, ya, qué cosa que casi sin sentirlo uno, almorzando, veía cuál era la historia de cualquiera de esos compositores famosos, y además de eso, qué instrumentos iba a tocar. Eso es una cosa muy linda. Además de eso, en esa parte tenía profesores de algo como ajedrez, Boris de Greve, y más que Boris de Greve, el tío, Otto de Greve, ese que era un músico también fabuloso, nos explicaba eso, y además de eso, nos empujaba, no, nos mostraba la parte del ajedrez para que todos pudieran hacer eso. Entonces, fíjense, esas cositas que no necesitan ser cursos, el que no quisiera no entrar, pero como era tan lindo, todos queríamos estar ahí. ¿Sí? También en la universidad, facultad, nosotros tuvimos un poco de clases que ahora parecen exóticas. Nosotros en el primer año teníamos una clase de castellano, y esas cosas de las cosas que más agradeció yo en mi vida. Ya ver cómo se escribía de verdad, cómo se era la ortografía, cuál era la literatura. Eso qué bonito, y claro, está dado por un profesor especial. Teníamos clases de una cosa que hoy de golpe se dice, no sé, los logaritmos. Teníamos unas clases de estructuras resueltas por medios de dibujos, que no está, no cómo se llamaba eso. Bueno, también el profesor fabuloso, como me ayudó después en el porque nos presentaba, tú podías resolver una estructura, claro, analíticamente, pero también lo puedes hacer gráficamente. Y así que más tenemos astronomía, teníamos geodesia, no es que teníamos tal vez mucho, porque trataba en ese momento de que un ingeniero no tuviera solamente una vuelta, sino mucho. Pero sí, qué cosa tan linda. Sí, y realmente, digamos, por eso se entiende, y así aparece en el programa de la escuela lo que denominamos hoy la formación integral. La formación integral. Y voy a adicionar a eso un punto importante que, conociendo a Ricardo en su paso por la universidad, la formación humanística. En eso, Ricardo tuvo una idea genial y finalmente la terminamos, la consolidamos aquí, es crear, construir un centro de reflexión que apunta un poco a lo que nos muestra es Ricardo Rincón Hernández en su vida, que no es suficiente con ser un profesional, en tanto uno no sea íntegro. Entonces quisiera, Ricardo, que desde su punto de vista nos ampliara ese concepto que es bien bonito en la formación de la parte de la escuela. En la parte humanística. No hemos llegado nada a la universidad, aquí a la escuela todavía. Todavía no hemos empezado, ¿no? No, es que esa parte de la universidad fue tan hermosa, Alfonso. Y además, hoy miro con una visión diferente, entonces, los problemas sociales y los problemas que se ventilaban en la universidad de tipo social, ¿sí? Y que traen como consecuencia, pues eso que dije yo desde el primero de las disputas entre los partidos políticos, que después se amplía a otra cosa, pero la universidad, eso de paso, el estado de la universidad fue lo que nos llevó a pensar mucho en la escuela, pero a veces pienso, eso no estaban equivocados, están tal vez mejor informados que nosotros, y con una visión de la vida un poquito distinta. Quizá parecía en ese momento, pues, absurda. Yo tenía que decir, como decíamos nosotros en ingeniería, pues tenía que hacer ese tipo de cosas. ¿Me estoy demorando demasiado? No, es que me están llamando. Siga. Ese tipo de cosas para poder entender que no solamente, porque teníamos un aspecto social que debíamos de resolver, y ya digo yo desde los años 40, que era uno entender muchas cosas. Sí, la universidad es muy, muy interesante, y el hecho que nosotros o yo quedara ahí en la universidad, y tú me preguntaste hace un rato por qué o con qué personas estábamos ahí que pudiéramos pensar después de forma similar. Pues bueno, ahí nos empezamos a conocer entre todos. Nuestros profesores eran
estupendos, como te dije, yo no solamente la parte teórica, sino la parte profesional. Entonces ahí uno estudia, profesores, y uno recuerda también el profesor, Antonio María Gómez, que no sé si tú te acuerdas, el libro de María Gómez, el Chato Espinel, Kerpel, Doctor Castillo. Castillo en la parte física. Ese fue mi amigo. Yo tengo un libro que me regaló. Creo que se lo muestro alguna vez. Ah, no, ese hombre, ay, es estupendo. Sí, es otro tipo, eso es lo que te digo, ¿no? Personas que... Arturo Ramírez, el doctor Perry. Arturo Ramírez también, pero Gustavo Perry, ese también, él, es que vuelvo a la escuela, él estuvo, dije que nosotros empezamos 4 de profesores de tiempo completo en la escuela. No, todavía no. Entonces cuando hablemos de eso, y claro, el doctor Perry no fue el, no uno, pero como a los 2 meses entró junto con el doctor Silva de medio tiempo. Bueno, estamos entonces, ¿qué? Estábamos diciendo las alternativas que tuve en ese momento. Entonces, por fortuna, un poco por la insistencia de Ernesto, me quedé en la universidad, y por fortuna también por lo que en ese momento ya me gustaba, que ya era el laboratorio de hidráulica de la Nacional. Ahí estaba una persona que es mi amigo y extraordinario ingeniero que ha estado en Holanda, Alberto Martínez, y estábamos los dos, digamos que fue una etapa muy bonita en la parte esa. ¿Qué tengo más que mirar ahí en ese momento? La universidad, que siempre es, como digo, lo mejor que, una cosa fabulosa, tener una formación de verdad de tipo pues, integral, y la forma de que teníamos compañeros que tuviéramos distinta condición social, eso ayudó mucho a que integráramos todos dentro del país, que le falta hoy a la mayoría de los profesionales que quedan aislados en su círculo familiar, si acaso un poquitico de su barrio, pero no, eso fue una cosa distinta. Estando yo ahí, aparece la UNESCO a ayudarle a la escuela y a la Facultad de Ingeniería para los cursos de posgrado. Y entonces se empieza a ver cuáles las personas que estábamos, digamos, más jóvenes ahí, para ver cómo los mandábamos a donde ellos quisieran ir. Entonces aparece ahí, bueno, Palomino, Manuel García, yo creo que Jairo Romero también, y yo, a ver dónde quiere ir y cómo lo hacemos. Entonces eso fue ya en el año 77, sí, 77, es decir, muy pronto de haber graduado, pero bueno, ya estaba ya más o menos estable en el laboratorio, y acaba de llegar en ese momento Alberto de Holanda. Entonces, de esa manera, como yo que pensé que quería ir a Francia, pues hice el empujé hacia eso y logré que, pues, es más o menos sencillo cuando uno dice vengo de la universidad y además había becas del gobierno francés, entonces también sin haber, bueno, mandando los papeles nomás me admitieron como becario, ¿cómo se llamaba tal vez? Becario en los países en desarrollo, alguna cosa así. Estaba contándoles ahorita que ahí estaban también otros 3 colombianos, 2 de los cuales estaban casados. Estaba uno de la Universidad de Minas, de Medellín, de Nacional, estaba yo. Había un par de chilenos, uno de ellos, mi amigo todavía, y extraordinario profesional, tiene un libro de esta parte, y hay un libro de Chile, tal vez, ¿te acuerdas? Domínguez, de hidráulica Domínguez. Domínguez es fabuloso, y este era el alumno de Domínguez. Entonces, era un tipo, el único problema de, ¿cómo se llama? Fuentes, es que era más loco que lo que puedo estar yo. Pero bien, una cosa bonita para manejar. Y era un tipo que se paraba a discutirle a los profesores. Y muchas veces tenía la razón. Y había un curso que se llamaba hidrodinámica, que era brutal esa parte mental. Esa parte que sufrí mucho yo, tal vez es la parte de los primeros días, cuando ves tú ese tablero lleno de nabla, lleno. Yo me metí a una vaina que fui incapaz. Esa parte mecánica, matemática, manejada por los francés. Uy, cosa tan brutal. Al final uno aprende, pero qué cosa tan difícil, amigo. Esa parte es complicada. Las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de San Bernard. No, pero póngalas en Deibler, y ponga aquí. ¿Eso qué es? Pero dando cuenta que uno tiene una formación buena y que más o menos funciona. Les decía que de los latinoamericanos, 2 de ellos desafortunadamente fueron casados, tal vez recientemente, y esa situación estudiando de esa manera no se puede.
2 de ellos se volvieron a los 3 meses. Pero había otro caleño. Ese tipo todavía vive y tiene una empresa. Él se fue soltero y se casó con una francesa, pero no terminó tampoco. 13 años, después, claro, las distracciones eran muchas. Teníamos entonces ese chileno, teníamos un mexicano, teníamos 2 ecuatorianos, un peruano, y los demás éramos un curso apenas como 26, y los demás eran franceses. Esos cursos los tú sabes perfectamente porque como se los hacen para las personas que han sido ingenieros, incluido para los franceses. Todos eran ingenieros, ya personas incluso de mucha edad en nuestro caso. En las escuelas de orden superior que se llama así allá, entre otras cosas también en España también, la escuela de caminos. Entonces la escuela de hidráulica, ¿de qué era eso? Entonces uno entiende ahí, compañeros, éramos 20 y pico, tal vez, no sé si 30, algo así. Y tal vez la primera dificultad que yo tuve, además eso de entrar al primer día del inicio, no saber qué decía, es el primer examen. Allá los exámenes, desafortunadamente, salvo los prácticos de seguridad y de máquinas, eran teóricos, eran orales. Eran orales. Entonces eso era terrible. Uno lleva apenas 2 meses ahí y le prueba el primer examen. No. Ese 2 días antes no puede dormir, hombre. Esa parte es complicada. Y la comunicación en francés. Bueno, esa también, por eso digo que es brutal. Esa etapa estaba diciéndoles ahora que yo diría que lo más lindo que le puede pasar, o lo mejor que le puede pasar a un colombiano para hacer su posgrado es salir del colegio. Así es fabuloso la experiencia de conocer esa sociedad en la que va a desarrollarse uno. Creo que es la experiencia más bonita. Claro, y ojalá, yo digo que ojalá mis hijos todos, he logrado que todos estén un par de años fuera. Porque eso es lo fundamental, Alfonso. Aquí podemos tener tal vez mejores clases o mejores profesores, pero la parte humana, la parte de relación con la gente, la parte de relación con una cultura un poquito distinta, eso no se cambia. No, y la parte de perder el complejo. Porque nosotros somos, como estaba diciéndoles hace un rato, nosotros tenemos complejos los extranjeros. Cualquiera que venga aquí extranjero, así sea el más tonto de todos, ya le abrimos las puertas y todo. No, uno allá llega con mucho miedo y con mucha dificultad, pero al cabo del cuento, cuando toca el primer examen ya lo empiezan a respetar porque antes no lo saludan. ¿Sí? Tienen las primeras notas, ese tipo no es tan bobo, ¿no? Y entonces empieza uno a darse cuenta que es tan capaz como ellos, o en algunos casos más, y entonces eso le sube a uno el ánimo y le ayuda mucho en la vida, y le cambia completamente. Y eso deberían tenerlo en cuenta todos los estudiantes que salgan en un momento un par de años, ojalá, o por lo menos eso sería fundamental. Sí. Entonces por eso me fui yo a Grenoble, becado por el gobierno francés, y además de eso la Universidad Nacional, que sigue siendo tan fabulosa para mí, además de eso me mandó en comisión que no me quitó un peso de mi salario. Entonces yo vivía allá como un rey. Además de eso podía darle a mi familia, a mi mamá, y es que si yo estaba soltero, pues mi sueldo de la universidad, y allá, con mi parte de la beca, yo vivía bastante bien. Porque también allá había, como tú lo sabes, parecido aquí en la Universidad Nacional, restaurantes universitarios, también buenísimos y también regalados. Entonces, yo tenía la ventaja que en Francia ver los ingenieros hidráulicos en ese momento era una cosa impresionantemente, pues ellos se consideran que era mucho. Y entonces tenían dentro de la ciudad universitaria unas cabinas, no se llama, ¿cómo dice ahora? De los que se quedan entre la universidad, las residencias. Unas residencias de los estudiantes, seguramente de ingeniería de hidráulica, y esas eran patrocinadas por los ingenieros hidráulicos de Francia. Entonces era una diferencia un poquito, eso es un medio odioso en Francia, pero así era. Aparte de los de la universidad normal, tenemos la residencia de la Louis Blanche, que eso era unos apartamentos buenísimas. Entonces imagínense el tiempo que yo estuve ahí, bien, con todo. Y fíjense que, Ricardo, esa idea o esa posibilidad de la Universidad Nacional, que como lo mencionó, le dio mensualmente su ingreso, fue una idea que se replicó aquí en la escuela, ¿no es cierto? Con todas las personas que nos fuimos a estudiar patrocinadas por la universidad. Tiene que ser para que uno no tenga problemas en la casa aquí, porque uno se va a decir, en el caso mío, pues yo ya estaba ayudando a mi familia
Pues mi papá todavía estaba y de golpe podía seguir, pero es que tener 6 hijos éramos nosotros, imagínense, por más de que tuviera entonces una forma de tener eso. Sí, eso fue una cosa muy buena. Bueno, y volvió aquí a la escuela, volvió aquí a Colombia, volvió a la Universidad Nacional y apareció que quisiera que nos contara la idea de fundar la escuela. Entonces me gustaría, por favor, que nos contara desde cuando nació esa idea hasta cuando finalmente se hizo realidad. Exactamente. Entonces sabemos que somos 10 fundadores, todos profesores de la universidad y 7 benefactores, por los cuales sufrimos mucho. Yo creo que esa fue la etapa más difícil por los benefactores, ¿no? Tuvimos la gran ventaja claro que te estoy avanzando un poquito, pero tal vez ya te digo, la ventaja de que uno de los fundadores, benefactores, era ingeniero también, un ingeniero importante, un ingeniero que tenía bastantes recursos, que tenía una posición muy alta y que logró buscar a otros 6 personas que participaran en la experiencia. Ellos nos dieron o pusieron, cuando llegó el momento, pues una capital que en ese momento era más o menos grande, pero algunos lo hicieron a regañadientes y eso en algún momento nos entorpeció la posibilidad de la escuela. Entonces, cuando tú dices cómo fue que llegamos a eso, tal vez nos vamos al principio. La Universidad Nacional sigue siendo para mí, como ustedes han visto, pues algo muy importante. Y desafortunadamente, por algo que pasa, yo sigo empeñado en lo que decía que la parte social empezó por allá en los 40, pues aquí también sigo, eso no calmó nunca. Y nosotros estamos siempre en guerra y siempre sin saber por qué. Nos tratamos a nosotros mismos. En el año 1960, sí, claro, 60 y 61 hay un incremento de la parte de la guerrilla y incremento y una repercusión muy grande en la universidad. Digamos que algunas de las personas o que están ahí por ser amigos de los guerrilleros o simplemente porque uno de joven es muy difícil que viendo las circunstancias de abandono del pueblo no ayude o no piense que eso es lo lógico. Entonces ahí viene, yo creo que ahora que pienso, años 60, pues claro, es la revolución cubana, y ahora entonces viene la revolución bolchevique. Entonces yo creo que ahora que es una influencia muy grande en Colombia, y estos muchachos entonces algunos salieron a engrosar esas guerrillas que ya eran debilitadas, eran de uno de esos partidos políticos, es mi manera de pensar, debilitadas y se fueron a que los mataran, a que otros tipos hicieran después, esa es la verdad como la pienso yo. Algunas personas aquí digamos, de los que no tenían interés en que si hubiera un cambio social, pues caray, patrocinaron eso para que algunos se murieran y sacaban pecho diciendo que eran héroes. ¿Héroes que qué? Héroes que nos mandaban matar a punto de qué? De nada, que eran amigos y que eran hermanos, porque eso es la guerra. Ese tal vez yo creo que esa es la etapa que tú al llegar a la universidad, yo creo que muchos de los estudiantes con ánimo de verdad de hacerlo bien, ahí tenemos también una cosa bien importante, se me olvidaba, Alfonso. ¿Se acuerdan ustedes? La Universidad Nacional tiene todo lo que uno aspira, y en mi caso que fui el uno de los jesuitas, pues obviamente tenía una influencia espiritual hacia el cristianismo. No sé si la tengo igual, pero mejor que la tenía en el momento. Y entonces está la capilla de la universidad, y hay un cura con el cual hago amistad, pues tal vez que yo iba por allá, y ese padre, ¿cuál era? Camilo Torres. ¿Se han oído de Camilo Torres? Sí, pues imagínense. Bueno, él llegó a tal extremo su convencimiento de que va a cambiar esto que fue para la guerrilla. Y un hombre que no se ha tomado, no ha cogido nunca en su vida una escopeta, que lo mataron rapidito. Pero de todas maneras muchos de esos estudiantes también se fueron. Y yo me acuerdo de estudiantes de mis cursos, de un par de tipos muy buenos que fueron el M19, yo no sé si estaba yo después, pero los mataron. Entonces, esa es una consecuencia tal vez de esos movimientos aquí, la influencia de la parte cubana, la influencia de Che Guevara, que también pasó. Todo eso hay que entenderlo ahora y lo entiende uno mucho más hoy. En el momento era difícil. Entonces nosotros estamos en una etapa, el ingeniero tiene una cualidad para mí muy grande, y yo creo que lo transmitimos a todos los estudiantes, es que tiene una capacidad analítica.
Y somos personas que normalmente nos gusta, antes de hacer algo, salvo excepciones, claro, pues pensar un poquito, hacer análisis, decir por qué. El por qué es como ese que salen de los niños, tal vez esos chinos son probablemente van a ser ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros creo que estamos así, somos así. O si no, pues como que perdimos el tiempo, digo yo. Entonces aparecen, digamos, en el año 70, un poquito antes, empezaron a haber un movimiento, yo no, tal vez no recuerdo porque un poquito más intenso en la universidad, pero aparecieron, digamos, otra vez, tal vez el fortalecimiento de las guerrillas, unas guerrillas que tenían un convencimiento fuerte del cambio social y que por ese momento creo yo que todavía no estaban impregnadas de la parte comercial, la parte económica. Entonces esa parte es linda cuando uno ve una persona que, que resuelve hacer algo por convicción, ¿no? Ideales. Sí, eso es algo lindo. Entonces, sin embargo, empieza a afectar a la universidad con los paros. Y los paros que, ya me iba a olvidar, hay una cosita que quiero contar que no me olvida. Antes de eso, en la Universidad Nacional había siempre la semana universitaria. Y la semana universitaria era una semana de alegría, de paz, de folgorio. Y se crean en la, en la universidad, en la facultad también se creaban las carrozas en las cuales nombrábamos una reina y salíamos por las calles de Bogotá. Eso era buenísimo. Y todo eso se acabó cuando hubo un par de muertos de eso y se acabó. Lástima porque era muy lindo. Y llegamos después a la universidad y seguía la fiesta. Es decir, yo creo que eran fiestas de verdad muy lindas, pero eso no duró mucho tiempo. Lástima. Pero también por el problema que la universidad cada que pasó estaban haciendo recordar de 2, 4, 6 muchachos que han sido asesinados antes también. Entonces esa parte era muy complicada continuar. Entonces juntar, digamos, primero, pensamientos tan disímiles, la situación del país, claro, en una universidad, en el concepto de universidad, todas esas ideas más la situación se juntaron y crearon, como lo estaba mencionando Ricardo, situaciones difíciles, claro, que supongo lo llevaron a pensar, claro, la fundación, la creación de la escuela. Claro, Alfonso, es que ahí eran situaciones difíciles, como tú dices, pero muchas de esas también externas. Claro. Es decir, había mucho estudiante que sí tenía convencimiento por la situación real del país, pero era una situación en la cual aparecen las partes externas y es cuando empiezan las peleas en la 45 y la 26. Y entonces empiezan a afectarnos a los ingenieros que teníamos una mentalidad muy distinta. Nosotros éramos personas que pensábamos, que queríamos analizar y llegan entonces un poco, eso ya uno y otro, y nombraron un rector que también era más o menos, digamos, izquierdista, pero fuerte, hacia el comunismo, dicen, no me consta, pero no todo el nombre. Y eso empieza a afectarnos a nosotros, mucho, mucho, mucho. Y entonces empieza uno a sentir que ya le invaden el discurso, que ya le invaden el manejo, que ya no puede manejar eso como si estaba tan estricto y tan bonito, tan ordenado. Y yo tengo por ahí una experiencia, más de una, por eso muy difíciles, ¿no? Que está uno ahí tenía en ese momento tal vez era director del departamento de ingeniería, ella estaba en ingeniería mecánica, ella era ingeniería civil, y en este momento tal vez Gonzalo era el decano. Más de una vez nos tocó a irnos a meter dentro de los estudiantes y entonces unas insultadas terribles y aguantarnos eso por el frente, con los madrazos que uno vio. Pues, en una de esas, me acuerdo, pero solo porque me acordé ahorita lo menciono, en un curso de esos, ¿sabes? De máquinas hidráulicas, que era lo que yo daba al final, llegaba un examen. ¿Sí? Y en una de esas estaban justamente molestando y no querían que hubiera ni actividad de clases, ni mucho menos exámenes. Entonces yo llegué con mi tema para el examen y cuando entré apareció un par de muchachos de esos, uno más beligerante que otro, y dice, no, compañeros, pues, compañeros, ¿usted van a dejar que este no sé qué desgraciado nos va a hacer un examen? ¿Qué puedes hacer yo? Hombre, muchachos, yo voy a hacer el examen y si ustedes quieren quedarse, bien, si no, váyanse.
Oiga, para mi sorpresa, se sentaron, ¿no? Los únicos que se salieron de adelante fueron dos. ¿Sí? Y yo dije, pues, oiga, qué tipos tan correctos. Esos tipos son tipos que tienen claro y que tienen de actuar de acuerdo con sus principios. Cuando a los 5 minutos entre uno hizo, déjenme que yo vengo a hacer el examen. esa parte es donde está, eso es. Y obviamente ahí es donde empezamos a pensar nosotros. Tal vez yo no sé si todos al tiempo, pero de una manera individual, oiga, esto está muy complicado hacer esto. Nosotros queremos hacer clase, queremos hacer ingenieros y parece que el grupo general de la universidad no quiere dejarlos. No sé si hoy pensaría lo mismo, Alfonso, pero en el momento sí me parecía que se vuelve uno como retrógrado, no sé qué, tal vez no pensaba en la parte fundamental de por qué las protestas. Y entonces en algún momento, Ernesto Obregón y Alejandro Sandino se reunieron y dieron posible, oiga, ¿por qué no tratamos de mirar si eso es posible que salgamos de este atolladero aquí, busquemos una forma que nos permita hacer ingeniería como nos gusta? En ese momento Alejandro Sandino ha sido vicerrector de la universidad y tenía mucha gente conocida dentro de la, eso ya dije, dentro de la ámbito, no solamente de ingeniería, sino la parte empresarial. Y tal vez habló con alguno de ellos y como que les sonó la idea. Entonces ellos se partieron entre Ernesto Obregón y Alejandro Sandino a que hablara con algunos de nosotros que éramos tal vez los que estábamos ahí, que habíamos salido en la parte a especializarnos y que estábamos en la universidad. A mí me llamó en ese momento Ernesto Obregón, me planteó una cosa que para mí era como complicada, Alfonso. Y yo dije, no, Ernesto, espere un momentico, yo quiero ir a otra persona a ver qué es lo que y para dónde quieren ir. Entonces tuve la oportunidad de que Alejandro Sandino, a quien respetábamos mucho, porque era Prisco pues mayor que nosotros, pero además de eso, lo que digo, ha sido su vicerrector y había sido decano. Y una cosa para mí muy importante, que él había sido el primer director del Instituto de Ensayos e Investigaciones y él lo formó a pasar de todo el mundo. Para recordar, yo fui el segundo director de eso. Una cosa que fue muy buena porque fue unificar los laboratorios de la universidad y logramos tener independencia económica. Imagínate, todo lo que entrara a la ciudad lo podíamos gastar como quisiéramos, siempre y cuando que fuera en la parte de la universidad. Ese fue un problema que a mí me quedaron después algunos de los profesores de tipo, que también había entre los ingeniería también profesores que tenían su tendencia de otro tipo. Y eso querían que todos repartiéramos entre ellos que trabajaban en el laboratorio. Eso no se hizo nunca, al menos no fue así después. Pero ese fue Alejandro y Ernesto. Y entonces ellos, después de que hablamos con nosotros, Alejandro también habló conmigo, me contó que tenía más o menos ya tales personas y que Ernesto también ha hablado con tales, que por qué no nos reuníamos y conversábamos. Y ese es el origen de la escuela. Qué bonito, qué bonito. Sí. Y eso dio para que en 1972 esa idea se cristalizara. Y voy a mencionar año 1972, 20 de marzo de 1973, cuando se dictó la primera clase en la escuela, y usted lo había mencionado antes, cuatro profesores tomaron la decisión de trabajar tiempo completo en la escuela, lo cual, desde mi punto de vista, era toda una aventura. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Esperamos que esta primera parte del conversatorio con los doctores Ricardo Rincón Hernández y el doctor Alfonso Rodríguez Díaz haya sido una experiencia grande, les haya traído buenos y memorables recuerdos a todos. Pero son tantas y tantas las historias que tiene por contar el doctor Rincón Hernández que tenemos una segunda parte de este conversatorio para todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves 27 de octubre a las 2:30 de la tarde para conocer más de la historia y las anécdotas de nuestro fundador y de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Muchísimas gracias. Los esperamos.